Listo. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estamos en una entrevista muy importante dentro del proyecto de la segunda edición de la revista del capítulo estudiantil ERIESP. Gracias a nuestro docente tutor, el doctor Pablo Caiza, hoy tenemos junto a nosotros al ingeniero Jorge Almeida. Buenas tardes, ingeniero. Es un honor para nosotros tener esta entrevista con usted. Buenas tardes, Alejandro. Igualmente un gusto poder conversar un rato con ustedes y de partir un poco con lo que fue mi universidad, la ESPE también, ¿no? Entonces estoy muy contento por eso. Listo, muchas gracias igual. Como parte del capítulo estudiantil ERESPE, este es un proyecto bastante importante. La revista es la segunda edición que vamos a sacar, es una revista anual, y siempre buscamos tener investigadores como profesionales en el campo de la ingeniería civil que sean muy destacados. Listo. En primer lugar, quería consultarle si nos podría comentar un poco de su formación académica y su trayectoria profesional. Eh, bueno, bueno, yo estudié la carrera de Ingeniería Civil en la ESPE, me gradué allá en el 2007. Inmediatamente de ahí mi carrera tuvo algunas fases. La primera fue lo que fue mi etapa que fue dedicada a los puentes. Entonces, el primer proyecto grande en el que me desarrollé fue como jefe de diseño del puente Bahía San Vicente, que en la actualidad es el puente más largo del Ecuador. Lo construimos lo diseñamos y construimos junto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y esa fue mi primera experiencia grande y eso me empujó un poco hacia lo que es el mundo de los puentes. Y dentro de eso, a lo que me estoy dedicando ahora un poco, que es el postensado, ¿no? Porque claro, en el puente es un puente con vanos de alrededor, vanos centrales de como alrededor de 45 metros con vigas postensadas. Entonces, ahí empecé un poco el andar esto. Y digo esto porque es a lo que me estoy dedicando ahora en la actualidad. Después del puente Bahía San Vicente, que fue una muy buena experiencia, y fue una muy buena experiencia no solo por haber diseñado el puente, sino por la construcción, sino por todo lo que nos tocó generar ahí, ya que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tenía la experiencia de un proyecto tan grande y sobre el agua. Entonces nos tocó generar todo lo que son procesos de diseño, planos de construcción y procesos constructivos también. Entonces fue toda una experiencia esa. De ahí seguí un poco con lo que son los puentes y vine a coordinar todo lo que era la ingeniería de los puentes para hacia la Ruta Viva. Entonces, a mi cargo estuvieron todos los puentes que cuando ustedes van por la Ruta Viva, tú has de haber visto, Alejandro, tienes un montón de puentes que pasan por encima y algunos que van por abajo. Todos esos puentes que se llaman pasos superiores e inferiores, coordiné yo la ingeniería. Y también di apoyo a lo que son los puentes un poco más grandes, que son el San Pedro y el Chiche. Entonces ahí más bien daba un poco de apoyo, pero los otros los coordinaba yo. Esa fue un poco mi etapa en la parte de puentes. Ha habido otros proyectos interesantes, como el proyecto, el paso lateral de Guaranda, que al final no sé si se habrá realizado, pero se trabajó también en esos proyectos. También, no sé, el puente elevado en el Pinar, que también fue otro proyecto que se iba a hacer y hasta ahora creo que no sé si estará todavía en perspectivas de hacerse. De ahí cambió un poco lo que es el enfoque a lo que son ya las edificaciones. Empezamos un poco a trabajar en lo que son edificaciones. En este tiempo ya estaba trabajando con Fernando Romo Consultores, que es donde trabajo ahora como diseñador, y nos pasamos un poco a lo que son edificaciones. Hemos estado en algunos proyectos de edificación, como, bueno, algunos como la CEPS, no sé cuál otro estará ya en construcción, pero lo último que hemos estado haciendo son en una asociación con René Lagos de Chile y con Uribe Schwarzkopf son los diseños de los edificios, de los últimos edificios que ellos han tenido, que son Unique, Epic, Corner, que son edificios ya de gran envergadura y que necesitan otro tipo de diseño, ¿no? Dentro de eso, ¿qué será? Aparte de coordinar las ingenierías, también, ¿qué será? Mi nicho en el que estoy trabajando son en las losas postensadas. Todos estos proyectos vienen ya están trabajados con losas postensadas. En los proyectos de Uribe Schwarzkopf hemos trabajado en, en un sinfín de proyectos con ellos, con lo que son losas postensadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, coordinando la ingeniería de estos proyectos y lo que es las losas postensadas en particular de los proyectos, que es algo que en el medio es nuevo, tiene pocos años de introducción, no se lo hace a gran escala, pero claro, en el mundo más bien es un poco el estándar, ¿no? Eso tal vez creo que es lo que te puedo contar. Listo, muchas gracias. Exactamente hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de conocer el edificio Corner de Uribe y ahí nos comentaban también de la constructora Fernando Romo. Ahí pudimos ver también lo de las losas postensadas, como también
que es un edificio bastante interesante porque su estructura cuenta con algunos volados y irregularidades. Sí, es bien particular. Sí, sí, justo me llamaba Hernán de la Torre, que es el jefe de obra ya, y me pidió que vaya, pero ya ya yo no vi la llamada y ya fue muy tarde, no tuvimos una buena coordinación ahí, no pude acompañarles, porque él me decía que les acompañe para darles un poco de explicación. Sí, Corner es bien particular, de hecho yo creo que es el edificio más complejo donde yo he trabajado. Si uno se da cuenta, inclusive hay pisos que están literalmente sostenidos de muros que salen en volado del núcleo, entonces una cosa particular. Hubo puntales que tuvieron que estar 10 pisos apuntalando la estructura hasta que se forme la estructura de cajón, que esté todo, la estructura que va a sostener esos volados, ya esté toda la resistencia y recién se los quito. Entonces una estructura bien particular, muy particular, Corne. Listo. Una consulta. ¿Cuáles son sus ambiciones al futuro como ingeniero civil? Mis ambiciones a futuro como ingeniero civil. A mí en particular me gusta mucho en lo que me estoy desarrollando, por ejemplo, eh, que sea, me gusta en lo que es el diseño, por ejemplo, me gusta lograr una mezcla donde podamos tener un diseño adecuadamente realizado que tenga todas ¿cómo se llama? Los requerimientos técnicos y a la vez sea lo más fácilmente construible. Entonces, a donde yo quisiera llegar, que es más que donde yo quisiera llegar, sino el medio me gustaría que se enrumbe hacia allá, donde tengamos una ingeniería civil, unos constructores que sean muy técnicos, donde se sigan todas las normas y donde se valore ¿qué será? Este, no sé, se va la palabra, la calidad de las cosas, o sea, que tengamos unas exigencias técnicas y de construcción muy altas, donde haya mucha calidad. Yo creo que para ahí es a donde me enrumbo yo, siempre me gusta que lo que hago esté lo mejor posible hecho, que sea lo más fácil posible, y me gustaría que todo el sector se enrumbara para allá, que es, yo creo que en nuestro país en particular ahí adolecemos mucho todavía de calidad y de procesos para realizarlo. Claro, justamente más o menos va relacionado con la siguiente pregunta, que cuáles son los mayores desafíos que tenemos como país en el sector de la construcción. Chuta, o sea, yo creo que más que desafíos, tenemos que empezar casi desde cero nosotros en nuestro país. Uno generalmente cuando ve ahora ve que es un mercado que no es de calidad y por eso redundaba un poco en lo anterior, sino un mercado de costos donde la parte técnica y la parte de concepto será, no es que no es bien apreciado, o sea, casi no se la toma en cuenta. Si vemos un país donde, si no estoy mal, creo que el 80% de las construcciones son informales, nos damos cuenta cuánto es lo que entra a la técnica. Y en las construcciones que somos formales, adolecemos de problemas muy de fondo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha causado mucha tristeza desde que se use aquí, sea el estándar, es como la mampostería. La mampostería sabemos que como si solo se usa bueno, en Latinoamérica, en el África o en Indochina, por allá, como lo usamos nosotros. Es la mampostería en sí debería desacoplarse de la estructura o usar una mampostería armada, pero lamentablemente la mampostería que usamos cambia totalmente el comportamiento de nuestras estructuras y es el común que tenemos en todas nuestras casas, en la mía, me imagino que en la tuya, en todo el cuerpo. Entonces hay muchas cosas de fondo que deberíamos cambiar. Y claro, están desde la casa de un piso hasta el edificio más alto. Siempre en nuestro país es una cosa que está en el corazón de la construcción. Entonces hay cosas de fondo como esas que creo que deberíamos cambiar. Y la otra es esta idea de la tecnificación de la construcción, ¿no? No podemos dejar que sigamos siendo 80% de construcción ¿cómo se llama? Ilegal y haya muy poca construcción que realmente sigue todas las normas, las técnicas, ¿no? Y que sean diseño y construcción. Entonces yo creo que más que retos tenemos que empezar desde cero nosotros, ¿sí? Reevaluar desde el principio hasta lo que hacemos cuando hacemos una pared, o sea. Listo. Justamente hace 2 semanas, como le comentaba, tuvimos ciertas visitas técnicas de algunos edificios bastante destacables en la ciudad de Quito, como son el Icon y Corner, justamente.
Esto nos dio una idea de que tal vez en la ciudad de Quito se está dando una especie de revolución en la construcción, en la que se busca hacer edificios diferentes, con irregularidades, edificios más altos. ¿Usted opina algo similar? O sea, si es que hay alguna revolución, si es que, ¿cómo va a ir esto a futuro? Bueno, a mí me parece muy interesante la apuesta que hizo Uribe Schwarkov con este tipo de edificios, porque cuando vemos, por ejemplo, los que ustedes visitaron, Icon y Corner, son, Icon es el arquitecto de Icon, creo que es Big, que Big es el arquitecto top que hay en el mundo en este momento, y si no estoy mal, Corner es diseñado por Safdie, que es otro arquitecto igual muy reconocido en el mundo. Entonces fue una apuesta que hace Uribe Schwarkov por llevar el diseño arquitectónico a otro nivel en nuestro medio. Entonces, claro, ese llevar el diseño arquitectónico a otro nivel es lo que nos da estos productos, fuera de lo común, en otras, ¿cómo se llama? En otras dimensiones inclusive, y una cosa que es buena también dentro de nuestro campo, que es de ingeniería civil, que también buscaron nuevos niveles en lo que es el diseño estructural. Por ejemplo, todos estos edificios están diseñados en consorcio con René Lagos de Chile, que René Lagos de Chile es la empresa más prestigiosa de diseño estructural de Chile y me atrevería a decir inclusive de la parte sur del hemisferio. Entonces, claro, hubo todo una revolución en la forma, en el tamaño y también en la concepción estructural. Entonces, eso para mí es lo que te digo que me gusta, fue un salto de calidad que me parece muy bueno. Entonces, ojalá se siga, esto sea solo el principio y el resto también haga este salto, que es una apuesta interesante a hacer las cosas diferente y no sea solo la forma, sino también como en este caso, que también es la estructura, no la parte estructural de la edificación. Listo. Esto iría de la mano con, si es que la ciudad de Quito, si es que actualmente el entorno, el contexto en el que estamos, permite que la construcción sea segura para edificios de esa magnitud en la ciudad, en el país. Ahí no te entendí un poco la pregunta, o sea, es o sea, que Quito, no, si me puedes repetir un poco. Ya, sí, actualmente los procesos constructivos que llevan en la ciudad de Quito son adecuados para poder contemplar edificios de esta magnitud, para estos nuevos edificios que se están haciendo. Mm. O sea, yo creo que como ciudad hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Para que sean más amigables a estos tipos de proyectos también. Claro, desde lo macro tenemos hasta las cosas de fondo, ¿no? Como la inseguridad y ese tipo de cosas que siempre, bien o mal, frenan la evolución de proyectos de este tamaño, ¿no? Pero dentro de lo que es la parte, ¿cómo se llama? Administrativa del municipio, uf, hay un montón de trámites que no tienen sentido y que retrasan y entorpecen a veces este asunto y que pareciera que su función es solo esa, entorpecer el asunto, porque no se les ve una, ¿cómo se llama? No tienen ni siquiera algún propósito al final decir, bueno, ya, o sea, está entorpeciendo, pero ganamos en que la estructura tenga una, no sé, una mayor revisión, un mayor cumplimiento de las normas, no, o sea, parecieran que son procesos que no funcionan bien. Entonces yo creo que desde la parte administrativa de la ciudad, eh, no entorpece tanto porque ha dejado que salgan los proyectos, pero se podría mejorar toda esa parte burocrática, creo yo. ¿Mm? Ya, perfecto. Ahora, tocando un poco el tema de la sismicidad y la vulnerabilidad al riesgo sísmico que existe en el país, ¿usted ha trabajado con sistemas modernos de disipación de energía sísmica? Bueno, el puente Bahía San Vicente fue el primer puente en el Ecuador diseñado con aisladores sísmicos. De ahí, a raíz de la propuesta del puente Bahía San Vicente, se hizo la misma propuesta para los puentes de acceso a Esmeraldas. Entonces, esa ha sido mi experiencia en los puentes. Es increíble la forma en que cambia el comportamiento de una estructura cuando se tiene un aislador sísmico. Literalmente se separa la zona de más masa con la zona inferior, que generalmente es más esbelta, como las columnas. Entonces uno puede ver, inclusive visualmente, los números, como la respuesta sísmica es diferente, ¿no? Entonces, claro, son muy importantes. Me parece que para proyectos de gran envergadura como un puente, como el puente de Bahía, como este puente que le cuento de Esmeraldas, son muy importantes este tipo inclusive este mismo tipo de aisladores se usó ya en el puente El Chiche, que ya es un aislador de magnitudes ya mucho más grandes. Y claro, pues a mí me parece que es bueno que en el Ecuador empecemos a hacer ese uso de las tecnologías que existen, porque es un uso
que a largo plazo genera también, aparte de la seguridad que genera, mucho ahorro, ¿no? Porque una cosa es reconstruir ese puente y otra cosa es hacer un mantenimiento del aislador después de que pase, ¿no? Entonces, sí, me parece que es muy bueno que usemos estas tecnologías. Ya. Con respecto a la vulnerabilidad al riesgo sísmico que hay en la ciudad de Quito, ¿usted considera que es factible la realización de edificios de esta magnitud como la que mencionamos anteriormente? ¿O se podría implementar también estos sistemas de disipación de energía sísmica como mencioné anteriormente? O sea, claro, Quito es una ciudad altamente sísmica que tiene todos sus riesgos, pero tomando en cuenta esos sus riesgos y haciendo un análisis que siempre tiene que ser técnico, de serviciabilidad y económico, como el que se lo realizó para estos edificios, y teniendo en cuenta que estos edificios ya tienen un nivel de diseño más alto todavía, porque claro, en estos ya tienen su diseño de, no es solo un diseño por resistencia, por capacidad, que es lo normal que hacemos nosotros, sino ya tiene el que es ¿cómo es? Diseño por desempeño, ¿no? Que ya es otro nivel de diseño, que eso sí es necesario para estructuras de esta altura. Y me atrevería a decir inclusive que es necesario que se lo realice por gente de la talla, por ejemplo, de René Lagos, que tienen edificios de envergaduras inclusive más grandes en zonas tan sísmicas como Chile, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que creemos que ellos saben, sino ellos ya lo probaron en la vida real con megaterremotos que funcionan. Entonces, yo creo que a ese nivel de profesionalismo deberíamos llegar para edificios tan altos. De que se puede hacer y la prueba es que ya están hechos. Entonces, me parece que sí, por ese lado sí. Y usar aisladores sísmicos, bueno, en este tipo de edificios tan altos, aisladores sísmicos no sería lo ideal porque, claro, tenemos un edificio demasiado alto que no puede desacoplarse la parte de abajo. Generalmente lo deberíamos usar para edificios más pequeños, ¿no? Pero ahora hay tantas tecnologías que no son solo aisladores, sino como usted decía, disipadores también. Claro que sería muy interesante. Claro, la falta de uso de esto en el medio, no sé cómo se correspondería un poco con la parte económica. Y yo creo que ese sería más bien un poco el limitante ahorita de usar este tipo de tecnologías ahorita. Yo creo que debe ser la parte económica, pero con el tiempo me imagino que se extenderá y tal vez sea más atractivo para utilizarlo. Claro. Actualmente, de su experiencia, ¿cuál considera usted que es la tecnología más indispensable para el diseño estructural? La tecnología más indispensable. Yo creo que la tecnología más indispensable para el diseño estructural es el sentido común. O sea, debemos tener una concepción, un criterio básico de la estructura, eh, un diseño, un diseño, ¿cómo será? Esquemático, o sea, la idea clara de cómo queremos que funcione la estructura y de ahí irnos a darle formas, meternos al programa y ver qué sale, porque eh, ahora los programas son muy fáciles de meter información, de procesar, de dibujar bonito, pero si no sabemos cómo queremos, cómo debería comportarse la estructura, qué es lo mejor que debería hacer, podemos estar perdidos ahí. Entonces yo creo que en tecnología en particular tenemos muchas cosas se pueden usar, tenemos demasiado inclusive, pero lo más importante realmente ahí es nuestro sentido común y nuestro conocimiento estructural del comportamiento de las estructuras ahí. Eso creo que es lo más importante. Sí. Cambiando un poquito ahorita de tema, ¿nos podría decir eh, qué es lo que más le gusta a usted de su profesión como ingeniero civil? ¿Qué es lo que más le agrada en sí, al día a día como ingeniero civil? Mm. Yo creo que a mí en particular tengo dos cosas que me gustan mucho, que son, sí me gusta mucho el diseño, me gusta ver cómo funcionan las cosas, entender cómo funcionan las cosas. Eso para mí es muy importante, más que los números que salen en el programa, es entender qué pasa, cómo funciona eso. Y a la vez me gusta mucho esto se traspasa a la vida, a la vida real, a la construcción. Entonces me gusta mucho las dos cosas, o sea, me gusta mucho el diseño, más que el análisis, ver por qué funciona, sería el comportamiento de la estructura y un poco ir a obra y ver exactamente cómo estamos haciendo eso. Por ejemplo, en el puente Bahía San Vicente yo generaba los procesos constructivos, entonces hacíamos el plano de taller y de ahí tocaba construirlo. Y son cosas de tanta precisión que fueron unas experiencias muy chéveres. Entonces siempre me ha gustado una mezcla de las dos. Uh -huh. Perfecto.
Ahora, ¿cuáles considera que son los componentes más indispensables en el proceso de formación de los ingenieros civiles para tener un buen perfil profesional? Mm. ¿Sabes lo que yo creo que a mí personalmente me hubiera gustado que tener más conocimiento de esto? Yo creo que hubiera sido un concepto estructural. O sea, yo creo que deberíamos aprender a plantear estructuraciones, por ejemplo, tener un concepto claro de cómo funciona la estructura, saber cuál es un sistema de muros con núcleo central o un sistema de núcleo central con marcos de hormigón armado, que es un sistema dual, y saber reconocer eso, cómo funciona, qué es la mejor forma de utilizarlo, cuándo utilizarlo. Inclusive, te acuerdo que decía la mampostería, que a mí es una de las cosas que estemos más, que será más inmiscuidas en lo que es la construcción ecuatoriana, qué estructuraciones funcionan mejor con eso inclusive. Entonces, por ahí yo creo que nos hace falta unas clases de eso desde el principio. Entender así lo que es la estructuración, la parte conceptual y empezar a tratar los problemas desde una visión general y después meternos al detallito, al programa, a lo que sea. Yo creo que eso es lo que una de las cosas que a mí me hubiera gustado tener más en mi formación. Perfecto. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, realmente ha sido de mucho valor. Quisiera que nos podría ayudar con un mensaje para los ingenieros civiles que están en formación actualmente, quienes están leyendo esta revista estudiantil. Mm, bueno, a mis futuros colegas les quisiera decir que nuestra profesión es muy linda, es apasionante lo que hacemos. Hay muchas cosas más de lo que aprendemos en la universidad. Podemos investigar mucho y darnos el gusto de aprender más, así que si es que algo en particular les gusta o les apasiona, pues que sigan explorando todas las alternativas que nos da nuestra profesión. Eso sería. Perfecto. Entonces, bueno, de esta manera le agradecemos mucho por este momento que nos ha dado para poder hacer esta entrevista. Realmente esperamos que llame bastante la atención en nuestra revista y estamos seguros que lo hará. Muchas gracias y le deseamos éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias. Listo, Alejandro, muchas gracias, un gusto.